Hola hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos con nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y esta es nuestra tercer clase, es la parte 2 del inciso de las Sagradas Escrituras. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la necesidad de las escrituras, la esfera de su necesidad o de su indispensabilidad, todo conocimiento salvador, fe y obediencia, ¿verdad? Y luego vimos la base de su indispensabilidad, porque son necesarias, era debido a la revelación general. Vimos lo que la revelación general no puede hacer, lo que la creación no puede hacer. Y bueno, vimos también su suficiencia, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de su escriturización. Vamos a hablar acerca de su escrituración. Entonces, la identidad de las escrituras es que es una revelación especial y en un momento Dios habló de distintas maneras, pero en estos postreros días, como nos dice Hebreos, ha hablado por el Hijo. Entonces, hermanos, la necesidad de la escriturización. ¿Por qué escrituración? ¿Por qué Dios decidió registrar en escritos la Biblia? Bueno, la Confesión de Londres nos dice que para preservar y para propagar mejor la verdad, para un establecimiento y consuelos más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, y le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Muy bien, entonces ya hablamos de Hebreos 1, donde nos menciona que antes habló por estas diversas formas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, para que lo leas por ahí. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahí está el propósito de la escrituración de la palabra de Dios, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tenemos también Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, después tenemos Romanos capítulo 15, es el último versículo que vamos a citar para no quedarnos tanto aquí porque hay mucho que cubrir. Pero Romanos 15:4 nos dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es la razón por la que la palabra de Dios fue puesta en un cuerpo escrito, en una literatura, en un libro que es la Biblia. Pero bueno, nos dice ahí las razones por las que fue escriturada la palabra de Dios: para preservar
y propagar mejor la verdad. Así que vamos a hablar primero de la preservación. ¿Por qué era necesario escribir la palabra de Dios a fin de preservarla? Bueno, hermanos, necesaria por la corrupción de la carne, que nos dice el mismo párrafo de la confesión de fe. Era necesaria por la corrupción de la carne y la malicia de Satanás. Y por corrupción de la carne nos referimos a la debilidad en el hombre para mantener la doctrina bíblica intacta. Así como hemos leído en las cartas de Pablo sobre hombres ya en el primer siglo que se metían de encubierto a la iglesia y empezaban a enseñar fábulas y siguiendo las imaginaciones de su corazón, enseñando la mentira con estrategias para engañar y trastornando las escrituras, ¿no? Pues esa es una manera muy flagrante de ver la necesidad de ser la palabra de Dios escriturada para tener un testimonio que se pudiera preservar. Porque de otra manera, pues podríamos ver lo fácil que sería para personas inventar y engañar a otros por medio de pues, sus mentiras y a lo mejor suelen ser personas que pues caen bien, tienen facilidad de palabra y aquellos que escuchan pues no tienen cómo comprobar si lo que está diciendo es verdad. Pero Dios tuvo a bien encerrar toda su revelación en las Escrituras. Hermanos, la escrituración de la palabra de Dios también nos ayuda a ver su historicidad, su origen, su veracidad, su poder natural en ser preservada, su continuidad, su coherencia, entre otras cosas que no podrían comprobarse si no hubiera la palabra de Dios escrita, si todo fuera simplemente como una especie de teléfono descompuesto. Oímos lo que otros dijeron y lo que otros dijeron lo dijeron porque lo oyeron antes de alguien más y así sucesivamente. Quizá la prueba más evidente de esto, la mejor ilustración son las escrituras de tu casa o el título de tu coche o de alguna posesión valiosa que tengas. Tú puedes vivir en una casa, puedes construir ahí en un terreno, pero si tú no tienes las escrituras, si tú no tienes el título de aquello, pues te lo van a quitar. O sea, no hay ninguna seguridad en aquello donde estás construyendo o aquello que tú dices poseer. Incluso te pueden meter a la cárcel si te encuentran con algo que alguien más comprueba ser suyo por medio de un título o de una escritura que avale su propiedad. Así que, por lo tanto, hermanos, tener el registro escrito de la revelación de Dios es una manera en la que Él decidió preservar la verdad. Y bueno, por la malicia de Satanás, dado que Satanás es el padre de mentira y es malvado, hizo necesaria pues la escrituración de la palabra de Dios, no solo por nuestra debilidad y nuestra incapacidad para preservarla, sino también porque Satanás es perverso. Incluso Satanás mismo se atrevió a tentar a Jesús, tergiversando la interpretación de las escrituras. ¿Cuánto más no engaña a las personas por medio de los sentidos, de los sentimientos, las emociones, los sueños o la imaginación de sus propios corazones? Y bueno, por eso tenemos Deuteronomio 17, del 18 al 20. Dice así: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está cuidando de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo
y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, evidentemente esta era una orden directa para el rey del pueblo, pero podemos ver la utilidad de la palabra de Dios escrita, registrada en papel, en literatura. Ahora, por otro lado, tenemos la propagación. ¿No? Hermanos, no solamente era necesaria la escrituración para preservarla, sino también para propagarla de manera fiel. Los mismos apóstoles escribieron cartas porque no podían estar en dos lugares al mismo tiempo o porque había lugares que eran sumamente lejos para poder viajar y seguir atendiendo otros lugares, ¿no? Por eso fue lo que hizo Pablo en sus viajes misioneros. Estaba trabajando en un lugar, pero estaba preocupado por otra congregación y lo que hacía era enviar una carta para que se leyera entre un grupo de iglesias, dado que era limitado para él el poder viajar con facilidad, ¿no? Y pues incluso lo ayudó a propagar este testimonio, porque si hubiera sido solo oral, entonces la autoridad con la que ellos dijeron o afirmaron cosas hubiera muerto con el término de su vida también. En el momento de morir el apóstol, lo que había compartido también ahí moría, porque no se preservaba de la misma manera que con un escrito de su puño y letra que después podía ser replicado con exactitud. Y bueno, pasamos al párrafo siguiente de nuestra confesión de fe sobre la extensión de las escrituras. Espero que tú tengas tu confesión de fe por ahí. Es el párrafo número 2. Dice así: bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios escrita están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son, entonces da una lista larga, nosotros los conocemos bien, son los 66 libros de la Biblia que están incluidos en el canon de, por así decirlo, ¿no?, de la Biblia protestante, de la Biblia evangélica. Y bueno, entonces vamos a leer el siguiente párrafo. Bueno, vamos a terminar de acabar el párrafo 2 y después pasamos al párrafo 3. Y a continuación abordamos estos párrafos. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Entonces, ¿cuál es la regla de fe y de vida para los cristianos? No son los libros que producen los pastores, no es la predicación del pastor. Aunque estas cosas en cierta medida lo pueden ser, solamente lo son en la manera en la que tanto una predicación como un libro o como una redacción de alguien está basada en las Escrituras. Bueno, vamos a ver el párrafo número 3 de la Confesión de Fe. Dice así: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a nuestro subtítulo: la imitación de las Escrituras. Hermanos, los libros llamados apócrifos, ¿cuáles son esos libros? Bueno, son libros, y este es un ataque directo contra la Iglesia Católica. Son libros, hermanos, que fueron incluidos en el canon de las Escrituras y que surgieron en el periodo intertestamentario. Después de que se acabó de formar el Antiguo Testamento, un periodo de silencio de unos 400 años y después llegó Jesús.
Durante ese periodo de 400 años es donde surge toda esta lista de libros apócrifos. Ahora, ¿de dónde surgieron estos libros apócrifos? Bueno, en el siglo II antes de Cristo, ya que había cerrado el canon del Antiguo Testamento, un grupo de eruditos, hermanos, que estaban en Alejandría, en Egipto, decidieron hacer una traducción del Antiguo Testamento, pero la pasaron del hebreo al griego. Y a esta traducción se le llamó la Septuaginta. Y en la Septuaginta se agregaron estos nuevos libros que no estaban incluidos en el canon hebreo, que los masoretas hebreos no habían considerado como parte del canon. Y entonces es muy interesante porque después de esto se desarrolló una diferencia importante entre la tradición o la traducción griega y el canon hebreo. A pesar de esto, hermanos, no todas las copias de la Septuaginta contienen todos los libros apócrifos o tienen incluso libros apócrifos incluidos. Lo que quiere decir que ni ellos mismos se pusieron de acuerdo cuáles sí eran parte del canon y cuáles no. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. No hay registro en el Nuevo Testamento de que ni Cristo ni los apóstoles utilizaran, citaran o hicieran alusión a ninguno de estos libros deuterocanónicos o apócrifos que surgieron en la traducción de la Septuaginta. No hay absolutamente una sola referencia a ellos. Pero sí hay alrededor de 370 alusiones al Antiguo Testamento y unas 290 citas directas, ¿no? Todos los libros principales del Antiguo Testamento son citados en los Evangelios. Únicamente hay 4 libros del Antiguo Testamento que no son citados ni por Jesús ni por sus apóstoles, pero son libros demasiado pequeños y por esta razón seguramente no fueron citados. Ni Jesús ni los apóstoles consideraron los libros apócrifos como parte del canon. De otra manera, los hubieran citado o hubieran hecho referencia a ellos. Pero, dado que no lo hicieron, muchas veces los católicos romanos han acusado a los cristianos de cortar libros de la Biblia. Pero si hubo alguien que los cortó, fue Jesús y sus discípulos, no los cristianos. Porque desde ahí él marcó un parteaguas, una división clara entre lo que era considerado inspirado y lo que no. Cabe destacar, hermano, que encima de todo esto, la Septuaginta estaba escrita en griego, y fue escrita en griego porque el griego era un idioma bastante popular en ese tiempo. Incluso al tiempo de Jesús, el idioma griego era hablado como por la gente normal, ¿no? La gente del diario vivir. Estaba también el latín, que era del Imperio Romano, pero que se usaba usualmente para cosas jurídicas de la ley, y estaba el arameo. El hebreo se había dejado de utilizar. Lo que hablaban más Jesús y sus discípulos era en arameo. Y aún, hermanos, aunque el griego era el idioma que más se hablaba, porque incluso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues aún así ellos no citaron los libros apócrifos de la Septuaginta, sino que se cerraron a citar únicamente y hacer alusión al canon hebreo. Y bueno, Josefo, hermanos, que es un historiador judío, por ahí del 90 después de Cristo, también no incluyó los libros de apócrifos que se integraron en Alejandría. Él dio una lista de libros y bueno, eran correspondientes al canon hebreo. Entonces, hermanos, hay muchas fuentes judías que apoyaron a Josefo.
fueron rechazados por los padres de la iglesia también, estos libros apócrifos. Uno de ellos fue Orígenes, por Tertuliano, por Atanasio, hermanos, por Jerónimo mismo, que es el traductor de la Vulgata. Y bueno, entonces realmente desde el comienzo los libros apócrifos no fueron ampliamente aceptados, y después de que Jesús y sus discípulos caminaron en la tierra, pues ahí se acabaron de cortar. Y seguramente estos libros, hermanos, fueron incluidos de cierta manera para poder darle continuidad a la historia, porque este periodo de 400 años entre los dos testamentos fue considerado un periodo de silencio, y pues ellos de cierta manera quisieron animar al pueblo quizá, a decir: Dios sigue hablando, Dios sigue activo en su comunicación con su pueblo. Pero bueno, no fue algo meramente de Dios, sino que fue de humanos, y aunque fue un intento con buenas intenciones, pues estaba fuera de la inspiración divina y iba en contra de la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, por un lado tenemos estos del Antiguo Testamento que pertenecen al periodo intertestamentario, pero también tenemos algunas cartas en el Nuevo Testamento. Y no vamos a hablar mucho de eso porque hay mucho que cubrir y no es algo que trata la confesión de fe. Pero sí, hermanos, quisiera decirles que hay cartas que datan del Nuevo Testamento que también han sido cuestionadas sus incorporaciones a las escrituras del Nuevo Testamento. Por ahí no sé si ustedes han escuchado cosas como el Evangelio de Judas, la carta de Mengano o Sultano. Y bueno, los padres de la iglesia, hermanos, que fueron los líderes de la iglesia, que fueron, por así decir, la tercera generación, fueron los discípulos de los apóstoles. Ellos escribieron cartas y estuvieron muy involucrados en el desarrollo de la iglesia. Y los padres de la iglesia, o los padres apostólicos, datan de más o menos los primeros 500 años de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y ellos, como les digo, ellos también escribieron cartas. Incluso Clemente de Alejandría, de Roma, perdón, que era un discípulo, se dice que de Pedro y de Pablo, él escribió una carta a los corintios porque había un problema de división en esa iglesia en el tiempo que él estaba pastoreando en Roma. Entonces escribió una carta para buscar solucionar ese problema. Y así hubo diferentes cartas que los padres de la iglesia escribieron, y nunca, hermanos, nunca en la iglesia se consideró de la autoridad, de la inspiración divina, las cartas que enviaron los padres de la iglesia comparadas con las que enviaron los apóstoles. Entonces también desde el principio, hermanos, desde que cesó ese grupo de apóstoles, donde Dios invistió de autoridad, al cesar ese tiempo, pues también la iglesia, el consenso general de la iglesia, nunca aceptó, nunca estuvo en juicio que se agregaran otros escritos que no fueran directamente de los apóstoles o avalados por ellos. Y bueno, aquí cerramos ese tema. Espero que haya quedado claro y que pues nos dé como una idea de cómo se formó el canon y por qué podemos estar seguros de que el canon que tenemos es fiel y es confiable. Muy bien, vamos a pasar al párrafo número 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios.
Hermanos, estamos entrando a la autoridad de las Escrituras. Este es un tema súper importante, es medular para la vida cristiana, para todo el concepto de cristianismo y por lo tanto, pues lo vamos a tratar de manera muy, ¿cómo decirlo?, muy especial. Y bueno, hermanos, primeramente este párrafo 4 y el siguiente, el 5, muestran una distinción teológica entre la autoridad de la palabra de Dios, ¿no?, la autoridad que tiene en sí misma y la autoridad que tiene en relación a nosotros, ¿no? Y para comenzar vamos a entender o dar por sentado que la autoridad divina de la Biblia significa su absoluta, hermanos, autoridad, su inspiración verbal, plenaria, que quiere decir que cada palabra que encontramos en los manuscritos en hebreo y en griego y las partes en arameo que tiene, hermanos, cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios. Son el producto, hermanos, de una influencia directa y sobrenatural del Espíritu Santo sobre quienes vino y guió para escribir aquello que Dios quería que escribieran, respetando su manera, su personalidad de expresarse. Entonces podemos ver diferentes estilos de redacción, pero cada palabra, cada detalle de la Escritura fue guiado por el Espíritu Santo y por lo tanto, hermanos, es completamente infalible. No hay una parte de la Biblia que tenga error. Y bueno, hermanos, vamos a empezar primeramente con el Antiguo Testamento y después pasamos al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, es sagrado y es santo. Y tú lo puedes leer en 2 de Timoteo 3:15. Fíjate, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate, Pablo le escribió esto a Timoteo. En el tiempo que Pablo se lo escribió no había Nuevo Testamento, apenas se estaban produciendo los eventos y se estaban llevando a cabo los registros escritos para después conformarlo como el Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo esto, solo había Antiguo Testamento. Él se refería al Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo está calificando como sagrado. Después tenemos Romanos 1:2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hermanos, los escritos del Antiguo Testamento, por lo tanto, son santos y son sagrados. Ahora, en segundo lugar, y yo estoy seguro que lo has leído alguna vez en el Antiguo Testamento, pero los escritos del Antiguo Testamento, hermanos, son los oráculos de Dios. Tenemos algunos versículos que citan esto, por ejemplo, Romanos 3:2, que dice, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí la palabra, en realidad se traduce como oráculo. Esa es la palabra literal que está escrita en griego. Y bueno, hermanos, la palabra es oráculo y justamente significa, la tradujeron como palabra para hacerlo más entendible, pero es un sinónimo, ¿sí? Y la palabra oráculo designa universalmente una comunicación divina. Y Romanos 3:2, hermanos, se refiere a la conformación de un cuerpo escrito de los oráculos de Dios, de lo que Dios comunicó en el Antiguo Testamento para ser
confiado a Israel. Por eso, si tú lees Romanos 3, te vas a dar cuenta que dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío sobre el griego? Bueno, pues tiene muchas ventajas. En primer lugar, que a ellos se les dio la confianza de resguardar los oráculos de Dios. La palabra escrita que después fue compuesta en un cuerpo para preservación y para propagación y para que la iglesia tuviera una firme esperanza y un consuelo certísimo. Y bueno, por ejemplo, tenemos Hechos 3:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que damos. Entonces ahí puedes cambiar palabra por oráculo, y que recibió el oráculo de vida que darnos. Entonces recordemos, ese oráculo es una expresión, una comunicación divina que a menudo se traduce en la Biblia como palabra, porque obviamente es más entendible. Hermanos, Dios, en última instancia, aunque Él inspiró a hombres para escribir lo que Él quería que escribieran y usó su personalidad, Él en última instancia es el autor y es el orador del Antiguo Testamento. Fíjate cómo Hechos lo expresa. Está hablando Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro está citando a Joel. Y luego, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces Pedro citó a Joel, y Joel estaba hablando de parte de Dios. Lo que él les estaba profetizando era directamente la voz de Dios. Hermanos, y por eso las frases como Dios dice o la Escritura dice son equivalentes. Mira, por ejemplo, puedes leer Romanos 9:17 que dice, porque la Escritura dice a Faraón, ¿no? Como diciendo, porque Dios dice a Faraón. Son intercambiables los términos. Porque Dios mismo es el autor de las Escrituras, el autor final, aunque utilizó órganos o instrumentos humanos. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, por esta situación, por eso es importante que nosotros entendamos que la inspiración de la Biblia es total, es plenaria, y cada palabra de la Escritura tiene la misma autoridad porque fue Dios el autor final de ella. Y por ignorar esto, hermanos, ha pasado muchas veces y pasa en la actualidad porque Jesús no dijo literalmente algo en los evangelios, porque no condenó o no promovió algo, entonces no debemos hacerlo, ¿no? Quizá el ejemplo más latente de esto es sobre la homosexualidad, porque Jesús nunca lo menciona. Y entonces tú puedes citar versículos de Romanos, por ejemplo, o otros versículos en las epístolas paulinas, y la gente te va a decir, no, pero no tiene la misma autoridad que tendría si Jesús lo hubiera dicho. Hermanos, al final de cuentas, las palabras de Jesús eran una revelación directa, con plena autoridad, porque es Dios y son sus palabras, pero también los escritores que fueron inspirados y guiados a escribir lo que está en el canon de las Escrituras, fueron inspirados plenamente por Dios.
Y entonces ellos nada más fueron los instrumentos, pero Dios fue el autor y por lo tanto tienen el mismo peso. Lo que tú encuentras en Hebreos, lo que tú encuentras en Éxodo, lo que tú encuentras en Mateo y las palabritas que en muchas Biblias erróneamente vienen en rojo porque lo dijo directamente Jesús. Todo tiene la misma autoridad porque la Biblia es un cuerpo orgánico, es una unidad de la revelación de con autoridad que Dios quiso dar a su creación. Dado que Dios es el autor de las escrituras, hermanos, no solo están investidas de autoridad plenaria, de autoridad total, también tienen autoridad en cada detalle. Y hermanos, en la historia de la iglesia se han constituido argumentos por detallitos en las escrituras y por eso incluso una coma, un punto, una acentuación, diferentes cosas en el idioma hebreo y en el griego son inspiradas. Incluso lo que dice Jesús de una J o una tilde son inspiradas porque un detallito puede cambiar un concepto total. Mira, te voy a poner un ejemplo donde Jesús mismo está enseñando en Mateo 22, 31 al 32. Y él dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los detalles son importantes, hermanos, porque fue verbal y plenariamente inspirado. Por lo tanto, incluso la manera en la que se interpretan detalles de la Biblia hacen grandes diferencias. Aquí Jesús está infiriendo una doctrina importante de la resurrección y la está extrayendo de un pasaje que quizá no habla de aquel tema, pero que fácilmente se puede inferir de ahí si tomamos en cuenta los detalles. En la historia de la iglesia, hermanos, hubo una controversia muy conocida acerca de la deidad de Jesús. Había un hombre llamado Arrio, que era un sacerdote, y este Arrio, hermanos, decía que Jesús no era Dios. La naturaleza de Jesús no era como la naturaleza de Dios, no eran coesenciales, sino más bien que era como Dios, pero no Dios. Y entonces la palabra en griego homoousios, él la cambió a homoiousios, le agregó nada más una i es que la palabra homoousios tiene dos os, y únicamente le agregó una i entre esas dos palabras. No cambió más, una letrita fue lo que agregó. Pero la diferencia era grande, era drástica, porque entonces cambiaba completamente el significado de la palabra. Y podemos ver otros intentos de este tipo de detalles que a veces la gente no los toma en cuenta, pero los herejes sí los toman en cuenta para engañar. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen muchas partes en la Biblia donde cambian pequeños detalles. Quizá el más fácil de notar es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde se nos dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ellos cambiaron ahí el artículo, agregaron un artículo indefinido. Entonces no dice y el verbo era Dios. Ellos dicen el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y entonces ese detallito, hermanos, causa un problema bíblico muy grande, porque no puedes negar la deidad de Jesús tratando de tergiversar un versículo, pero entonces estaríamos diciendo que la Biblia promueve el politeísmo. Quiere decir que hay más de un Dios. Y entonces la Biblia se contradice. Y entonces, así como Arrio quiso engañar a las personas diciendo que Jesús no era Dios, sino era como Dios, bueno, en la actualidad también los testigos de Jehová
tratan de negar la deidad de Jesús, agregando o cambiando detalles. Y por lo tanto, hermanos, todos los detalles de las Escrituras, hasta el punto más insignificante, son inspirados y debemos respetarlos. Ahora, hermanos, dado que las Escrituras son divinas, y eso ya lo dejamos establecido, es necesario su cumplimiento. Entonces, probablemente los pasajes, porque hay muchas profecías en la Biblia, pero probablemente los pasajes que son más contundentes en las profecías es Isaías 53, y lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, como las profecías respecto al Mesías se iban cumpliendo a cabalidad, pero Isaías 53 es una descripción muy específica de lo que iba a pasar con el siervo de Dios. Y entonces puedes ver el cumplimiento con una precisión milimétrica. Y puedes ver otras profecías como las de Daniel, hermanos, que abarcan un tiempo histórico muy grande, que involucran a naciones enteras y también todo el movimiento político y bélico de ejércitos en guerra y dominando otras naciones, y calzan en la profecía de Daniel, que también son de manera muy específicas. Por lo tanto, la Escritura es divina y es necesario su cumplimiento, y así lo ha probado. Hermanos, entonces, una vez que nosotros hemos establecido la autoridad del Antiguo Testamento, es hora de pasar al Nuevo Testamento.